Foglight requiere un servidor, ¿ok? Un servidor que se llama Management Server, Foglight Management Server o FMS. Ese FMS necesita una base de datos repositorio, interna para pruebas, para demos, pero externa para ambientes productivos, ¿ok? Para que no compitan por recursos. Puede ser Oracle, SQL Server, Postgre, etc. Ok, este Management Server, para poder monitorear o desplegar agentes agentless, ¿ok? A los componentes lado izquierdo, que pueden ser base de datos, que pueden ser contenedores, que pueden ser sistema operativo, requiere un componente intermedio, ¿ok? Que se llama Foglight Management Server. En este caso no aparece, pero ya les voy a mostrar en la siguiente lámina. A través de ese componente intermedio es que desplegamos agentes a los componentes que ustedes necesiten monitorear. Y toda esa información se visualiza a partir de la consola web de Foglight. Ok, aquí un poquito que se ve en más detalle, como una radiografía, ¿ok? Esta es una radiografía de lo que hemos visto. Del lado izquierdo están los ambientes monitoreados. Instancias de base de datos, servidores físicos, virtuales, VMware, contenedores, el que fuere, del lado izquierdo. ¿Ok? Ahí se utiliza el método de conexión, si es base de datos, JDBC, si son sistemas operativos Windows a través de WinRM, si es Linux a través del protocolo SSH, etc. Y del lado derecho tenemos toda la infraestructura de Foglight como servicio, como framework. Internamente necesitamos en la parte superior derecha el FMS, el Foglight Management Server, ¿ok? Es el servidor per se, que internamente necesita su repositorio de base de datos para Foglight, para que monitoree bases de datos, para que monitoree contenedores, para que monitoree sistemas operativos, ¿ok? Listo, ese es el Foglight Repository. El componente intermedio que yo les comentaba se llama Foglight Agent Manager, que es el rectángulo del medio, el rectángulo vertical del medio. Es una suerte de orquestador, ¿ok? Es un orquestador. Es un middleware entre el servidor Foglight, entre el FMS y los ambientes monitoreados. De manera que yo desde la consola web, yo despliego un agente de base de datos a MongoDB, pero en realidad se despliega al Foglight Agent Manager. El Foglight Agent Manager lo único que hace es validar a través de las credenciales respectivas conexión a ese ambiente MongoDB, pero no instalamos nada en el ambiente monitoreado. Y solamente para redondear esta parte de la arquitectura, porque acá ustedes van a ver que hay dos repositorios. El repositorio Foglight como tal, que ya les comenté, que es para monitoreo, ojo, monitoreo de Oracle, SQL Server, MongoDB, MySQL como servicios de base de datos, ¿ok? Sistema operativo, contenedores. Ya, ese otro componente, la parte inferior, SQL PI Repository, es un componente, en este caso, SQL Server, es decir, una base de datos SQL Server que Foglight requiere para agregar la funcionalidad de SQL PI. SQL PI es el módulo que se agrega a Foglight Evolve para permitir hacer análisis dimensional de base de datos Oracle, SQL Server y MySQL. Solamente para la parte SQL PI se requiere ese SQL PI repository que sí o sí debe ser Microsoft SQL Server.